Bueno, hagamos eso entonces. Dale, dale. Bueno, voy a arrancar yo entonces y de entrada... Gonzalo Garcés, muy famoso escritor argentino. ¿Tenemos que presentarnos entre nosotros? No, pero como nadie nos presenta, Bueno, después lo puedes hacer lo mismo por mí. yo soy Gonzalo. Hola, soy. Y un gusto. Y voy a hablar primero porque desgraciadamente me tengo que ir después volando porque tengo un programa de radio, pero agradezco igual tener la oportunidad de estar, aunque sea un ratito, acá con mis admirados amigos y con ustedes. Voy a usar estos apuntes para compartir algunas ideas que se me ocurrieron al releer la obra de Bioy Casares. Hacía muchos años que no la leía. Leí La invención de Morel, adolescente, llegué a hacer que Bioy me la firmara, El sueño de los héroes, sus cuentos, y como suele pasar, el recuerdo que deja una lectura cuando uno es muy joven puede ser muy diferente, de una manera muy interesante, de la impresión que causa cuando uno lo lee ya de grande, de casi viejo. Y quiero empezar con esta anécdota que cuenta Bioy, si mal no recuerdo, en una entrevista que le hizo en los años 80 Fernando Sorrentino, que está en un libro. Bioy cuenta esta anécdota que es típica de él, creo que si lo han leído lo van a reconocer enseguida el mundo de Bioy, el estilo de Bioy. Cuando él tenía 10 años, cuenta Bioy, un primo de él lo llevó a la sección Bermud del Porteño. Yo leo, la sección Bermud del Porteño ya es el mundo de Bioy Casares, ¿no? La pagoda, el St. James, el jardín japonés, esos lugares un poco lindos y con algo al límite de lo cursi, ¿no? Porque son lugares un poco imitativos, esos lugares que hacían decir en alguna época a los visitantes que Buenos Aires es la París de Latinoamérica. Y la cosa es que en esa sección Bermud del Porteño había un cuerpo de baile que se llamaba Las 30 Caras Bonitas. Y ahí había dos hermanas que le gustaban a Bioy, que se llamaban Elena y Heidi Bozán. Y Bioy se enamoró de la segunda hermana, Bozán. Juntó coraje, la llamó por teléfono y le propuso una cita. Y tomó prestada, y ahora que lo pienso no puede haber tenido 10 años. Bioy debe haber exagerado la anécdota, pero tendría, no sé, 17 años. La cosa es que tomó prestada la voiturette de su madre y fue a encontrarse con ella. Y Heidi se llevó al joven Bioy a su casa, y ahí, cuenta Bioy, concluyó esa apoteosis mía, dice, con cierto pudor. Y cuenta que estaba muy enamorado, pero que entendió que ese amor no iba a prosperar y no tenía ninguna esperanza de prosperar. Cuando la llamó por teléfono, empezó a tartamudear, como hacía él, y la bataclana le dijo: vocabulice, mijito, vocabulice. Y es una escena que digo que es típica de Bioy, porque están de algún modo todos los ingredientes que uno, al menos yo, con los años, aprendí a relacionar con el mundo de Bioy. Está el placer con el que Bioy registraba las cosas amaneradas o falsas o forzadas que dice la gente, las incorrecciones involuntarias, incluso una sospecha que suele planear sobre los relatos de Bioy Casares, que es que las personas a veces no son del todo quienes dicen ser. Y después voy a volver sobre este tema. Y sobre todo, para mí, es una historia típica de Bioy porque es la historia de un desencuentro. Y yo no sé si habrán notado, si leyeron a Bioy, que, no digo todas, pero una gran parte, la mayoría de las ficciones de Bioy, en alguna medida tratan de un desencuentro o de la imposibilidad de encontrarse. La gente en el mundo de Bioy
trata de encontrarse, tiene una gran ansia de comunión, de cuerpos, de almas, trata de encontrarse, pero hay algo que se lo impide. Tal vez la misma naturaleza humana. ¿Qué sabemos sobre Bioy Casares que pueda servir para entender lo que escribió? No soy muy amigo de las interpretaciones biográficas, pero enseguida les voy a decir por qué en este caso me parece que puede ser interesante repasar un poco lo que sabemos de su biografía. Sabemos mucho y al mismo tiempo sabemos poco. Sabemos mucho porque dejó diarios y cartas, y hay muchos testimonios, y bueno, sabemos, primero que nada, que fue un señor argentino, con todo el peso de esa frase, un señor argentino, un patricio argentino, dueño de una estancia, que estuvo casado, y estuvo casado a la antigua, es decir, toda la vida con la misma mujer, que casualmente era también una patricia argentina y era una de las mejores escritoras argentinas. Sabemos que, por supuesto, que fue amigo y discípulo de Borges y con el tiempo, de algún modo, mentor de Borges, a pesar de que era mucho mayor que él en algunas cuestiones, en particular las sentimentales. Y sabemos que fue un tipo lindo, un hombre apuesto, seductor, y muy, muy mujeriego, muy infiel. Tuvo muchas relaciones, algunas con mujeres conocidas como Elena Garro, otras con infinidad de personas cuyo nombre no conocemos. Y sabemos también, o mejor dicho, supimos, los lectores de Bioy, después de su muerte, cuando se publicaron sus diarios, que había en Bioy algo de hipócrita, o, no sé, a lo mejor para no ser tan duros, que era un hombre extremadamente tímido que encontraba dificultades para decir lo que realmente sentía. Y sabemos eso porque cuando se publicaron sus diarios, muchas personas que aparecen mencionadas en el diario y que todavía vivían, se desayunaron con observaciones bastante despectivas de Bioy, de quien, sin embargo, estaban acostumbrados a un trato muy cordial o incluso afectuoso. O sea, hablando en plata, mucha gente dijo, che, yo aparezco en el diario de Bioy, habla mal de mí, y se suponía que este tipo me quería. Así que había una barrera. A ver, probablemente entre todos los seres humanos hay barreras difíciles de franquear, pero creo que Bioy Casares fue un hombre más separado del resto que la media, con una frontera o una cortina entre su yo y el de los demás, más difícil de penetrar que las que tiene la mayoría. Y creo que esto es una de las claves posibles de su obra y que es interesante explorar. Yo creo que algunas de las mejores ficciones de Bioy Casares, sus cuentos y novelas, están atravesadas por ciertas verdades que suelen descubrir acerca de las relaciones humanas personas que tienen mucho que ocultar, personas que ocultan mucho de su vida mental y de su vida interior. ¿Y quiénes suelen tener mucho que ocultar de su vida interior? Los muy tímidos y también los muy infieles. Y si me gustaran las etiquetas o quisiera hacerme el vivo, no sé si Penguin Random House puede tomar esto como una idea de marketing, pero yo diría que gran parte de la literatura de Bioy Casares, o de lo que yo entiendo como su mejor literatura, puede llamarse literatura de infieles, o incluso, si quieren, literatura de trampa. Y les voy a dar un ejemplo de que esto no es arbitrario. Hay algo que, creo yo, suelen descubrir bastante temprano en sus vidas las personas muy infieles, y es que uno, cualquiera de nosotros, no es exactamente la misma persona cuando está con alguien que cuando está con otro. ¿Sí? Con fulano de tal, yo, mujer casada, soy esta mujer, pero con mi marido soy esta mujer, con mi amante soy esta otra mujer diferente. Yo, hombre casado, con
Clarita, mi esposa, soy de una manera, pero con aquella exnovia que tuve hace años, recuerdo que era otra persona. Es decir, que es un tipo de experiencia que a un escritor o una escritora puede moverlo a reflexionar sobre el hecho de que la identidad personal, nuestra identidad individual, no es tan monolítica como a veces podríamos pensar. Que yo no soy necesariamente algo, una unidad constante. Que yo puedo cambiar, que soy más bien como una molécula que, combinada con cierta molécula, doy una sustancia, pero con otra molécula soy otra cosa diferente. Y ahí la cosa se pone complicada e interesante para un escritor. ¿Cómo hago para contar historias y expresar esta verdad? Que no soy la misma persona con este de la que soy con aquel. Bueno, esto Bioy lo expresó en varias ficciones. Y la primera que me viene a la cabeza es uno de sus cuentos más famosos, que es En memoria de Paulina. Supongo que unos cuantos lo habrán leído o tal vez lo recuerden. Para el que no lo haya leído, más o menos rememoro cómo es la trama. El narrador de En memoria de Paulina es un tipo muy idealista que desde muy chico estuvo enamorado de Paulina, casi se criaron juntos, y él siempre la idealizó enormemente. Tanto es así que cada vez que Paulina le decía que le gustaba algo, por ejemplo el color azul o por ejemplo, no sé, los caballos, y él compartía ese gusto, sentía que se estaba salvando, porque en todo aquello en lo que se pareciera a Paulina, bueno, ahí estaba lo mejor de él, ¿no? Eso es lo que hacen los idealistas. Y así es ese amor infantil que, a medida que van creciendo, el narrador y Paulina, bueno, suponen naturalmente que tarde o temprano se van a casar. No pueden sino pasar toda su vida juntos. Pero esto no sucede porque Paulina se termina casando con un tal Julio Montero. Y Julio Montero es, al igual que el narrador, es escritor, pero es un tipo vulgar, safio, bruto, lleno de lugares comunes, al que le cuesta expresarse. Bueno, en fin, un indeseable. Y para horror y decepción del narrador, Paulina se casa con Montero. Pasa el tiempo y un día Paulina se aparece en la casa del narrador, que cuenta la historia, y tienen una tarde de reencuentro en el cual se da a entender que bueno, se acuestan juntos, cosa que nunca habían hecho, y él se reencuentra con Paulina y con su gran amor por Paulina, pero nota algunas cosas perturbadoras. Y la primera es que Paulina ha cambiado, que Paulina habla un poco ahora como Montero. Y piensa, claro, es inevitable, ¿no? Se juntó con Montero y absorbió algunas de sus malas costumbres, su forma de hablar, las palabras que emplea, hasta parece, al igual que Montero, tener esa misma dificultad para buscar la expresión justa, esa misma torpeza. Bueno, al final descubre la verdad. La verdad en el cuento, que es un cuento fantástico, es que esa tarde Paulina no estaba realmente ahí. La verdad es que Montero, al saber que Paulina iba a visitarlo, a él, en un arranque de celos, la mató. ¿Y con quién se encontró entonces el narrador? Con la proyección que Montero hacía en su imaginación de ese encuentro. Los celos de Montero, imaginando cómo iba a ser el encuentro de Paulina con el narrador, tuvieron tanta fuerza que encarnaron en esa Paulina que apareció como por arte de magia en la casa y finalmente la cama del narrador. Y por supuesto, este final es bastante desolador, pero más desoladora todavía, si se piensa, es la pregunta que surge entonces de esta narración. La imagen, ¿qué pasa si lo contrario también es cierto? Es decir, si la imagen que Paulina tiene del narrador es igual de falsa o de inventada. Finalmente, ¿conozco a la persona que amo y que creo conocer desde toda la vida? ¿O lo único que puedo llegar a conocer es lo que yo mismo proyecto? Es una idea muy solitaria del amor.
Pero creo que es una de las ideas que debía tener Bioy Casares, ya fuera como idea formulada o como sentimiento, como forma de percibir la vida y las relaciones, porque aparece en varias ficciones, no solamente ahí. Ahora voy a decir en qué otra ficción se parece mucho en el fondo a esta. Otra ficción, aún más famosa de Bioy, que trata de proyecciones y de historias de amor destinadas a no realizarse nunca plenamente. Pero déjeme mencionar también otro cuento de Bioy famoso, que es La trama celeste. Y acá, de nuevo, yo tendría que pedir disculpas a los críticos serios que verdaderamente analizan un texto del plano lingüístico o estructural y que no dicen cosas, no usan etiquetas como la literatura de trampa o literatura de infieles, pero, perdón, La trama celeste es otra historia que se le ocurre a una persona acostumbrada por su experiencia a vivir en varias dimensiones a la vez. Del mismo modo que en algún momento Bioy pudo haber intuido o haber incorporado a su manera de sentir el hecho de que no somos la misma persona según con quién estamos, bueno, casi les diría que el paso siguiente es sentir que si vos tenés varias relaciones amorosas, todas ellas secretas, ninguna conoce la otra, pero son varias, de modo que de algún modo se puede decir que sos varias personas, según con quién estás, también habitás en ciudades y países diferentes. Y una ficción como La trama celeste, donde la premisa es que un piloto de avión se pierde y aparece en diferentes Buenos Aires, cada uno de esos Buenos Aires es muy parecido a los otros, pero hay diferencias sutiles. En uno hay una calle que se llama diferente, en otro esa calle está levemente desplazada, en otro el estadio Vélez Sarsfield existe y en otro no. Varias ciudades con leves variaciones. Lo siento, es de nuevo la literatura de la trampa, porque es una fábula, una forma de ver la ciudad que se desprende de la experiencia, de la infidelidad y de ser diferentes personas que habitan de algún modo diferentes ciudades y esas diferentes ciudades de algún modo coexisten, como dimensiones paralelas, como sucede en La trama celeste. Y la gran ficción de Bioy a la que quería llegar finalmente era, por supuesto, la invención de Morel. Es gracioso el caso de la invención de Morel, porque cuando salió ese libro, que fue el primer libro famoso de Bioy, y creo que hasta hoy muchos lo consideran como su obra maestra, hay discusiones, algunos dicen más bien El sueño de los héroes, otros la invención de Morel, alguno hay que dice que no, que es la compilación de cuentos de La trama celeste, o incluso Dormir al sol, no importa. Yo personalmente creo que es el relato más perfecto de Bioy, en los dos sentidos de la palabra perfecto, porque realmente no le sobra nada, es como una estructura perfecta, narrativamente hablando, y también porque mi sensación es que cierta forma de ver el mundo que tenía Bioy y que aparece en tantas de sus ficciones, en ninguna aparece de un modo tan acabado y perfecto como en La invención de Morel. Y de vuelta, nadie tiene la obligación de haberla leído o de tenerla fresca, así que les recuerdo, La invención de Morel es la historia de un tipo que llega a una isla huyendo de la justicia, no sabemos qué crimen cometió, pero alguno cometió, y llega a una isla que en principio está deshabitada, pero sabe que estuvo habitada por gente que construyó ahí un gimnasio, una capilla, una pileta de natación y no sé si alguna construcción más. Y desde el principio en esa isla ocurren cosas misteriosas. Se oyen dos piezas de música, T para dos y Valencia, y pronto el narrador descubre que hay un grupo de gente que todos los días sale y hace como el mismo recorrido. Poco a poco los identifica. Hay una muchacha llamada Faustín, hay un hombre que parece ser el líder o la persona de autoridad en ese grupo, llamado Morel. Y cómo no, el narrador se enamora perdidamente de Faustín. Pero Faustín no le hace caso. Pero no es que no le hace caso porque él le habla con indiferencia. Literalmente no parece verlo. En una ocasión,
el narrador se planta delante de ella cuando va caminando por la playa y le ruega que le haga caso, que le hable, y ella sigue caminando como dispuesta a atravesarlo, literalmente como si no lo viera. En otra escena típica de Bioy, grotesca, en relación con el amor, el narrador tiene un arranque de celos y presenta a uno de los hombres como la femme barbe, la mujer barbuda, Madame Faustin, como si los presentara tratando de ofender al hombre. Por supuesto, esto tampoco tiene ningún efecto. Y la razón, como seguramente recordarán, es que realmente no están ahí. Todas las personas que están en esa isla son en realidad proyecciones de la máquina que inventó Morel, que es una máquina que registra cosas y personas, como lo puede hacer un aparato fotográfico, y luego los reproduce como lo que hoy en día llamamos, y en aquel entonces no se llamaba porque no existía la palabra, hologramas, solo que hologramas tangibles, hologramas que tienen la misma materialidad que las cosas reales. Y con el añadido de que todo aquel que es registrado por la máquina, después de un tiempo, su carne se degrada y muere. Pero nada de esto disminuye el amor del narrador por Faustin. Y entonces concibe un plan. Primero se pregunta, y es una pregunta que se hace también, cierto tipo de persona que oculta mucho a los otros y que por lo tanto sabe o intuye que los otros también seguramente le ocultan mucho de su propia interioridad, se pregunta, digo, si Faustin y los otros tienen almas y esas proyecciones de la máquina también incluyen una interioridad, pensamientos y sentimientos, o son solamente como marionetas. El asunto no se termina de resolver en la novela, pero más bien se da a entender que no tienen alma, que son solamente una imagen tangible. Y acá viene la parte llena de patos, de patetismo de la novela, porque el narrador, comprendiendo que Faustin está muerta y que lo que ve es tan solo una imagen de ella, podría renunciar a ese amor, podría hacer su duelo si fuera una persona razonable y terminar por olvidarla, pero no puede resignarse al deseo de una vida venturosa con Faustin. Y entonces decide hacer lo siguiente, y concibe toda una pantomima en la cual él acompaña a Faustin de modo que parezca que van casi tomados del brazo. Las cosas que dice Faustin y que dice y repite día tras día, porque es lo último que quedó grabado de ella, él se las ingenia para intercalar preguntas y comentarios de modo que parezca para un observador exterior que están dialogando y que parezca para un observador exterior que están enamorados. Y de ese modo se registra, se graba a sí mismo haciendo esto y sabiendo también que esto lo condena a muerte, que la máquina lo va a matar, pero con el consuelo de que va a quedar la imagen de una historia de amor. Solo él sabe que no hay tal historia de amor, que es solo una representación. Pero otro podría no saberlo y eso le basta. Y yo no encuentro una mejor metáfora o una mejor representación de lo que puede sentir un hombre que, por experiencia, sabe que va a vivir con el anhelo de un amor perfecto, que va a vivir con el deseo de una comunión de almas, a quien la experiencia le dice, sin embargo, que eso es imposible, pero que se consuela contando a otros la historia de ese amor. En otras palabras, haciendo literatura. Eso es lo que hizo Adolfo Bioy Casares. Tengo para mí que, bueno, nadie lo puede saber salvo él, ¿no? Pero si algo me hacen sospechar sus ficciones, es que en algún momento de su vida sintió que la comunión entre dos individuos era imposible y que el amor, en definitiva, era imposible también, pero no era menos imposible renunciar al deseo de esa comunión y de ese amor. Y optó
por la representación, igual que el personaje de la invención de Morel. La invención de Morel, finalmente, es la literatura. Narrar las cosas para que otros al menos crean que esa comunión y ese amor tuvo lugar. Y si esto parece muy desesperanzado es porque creo que lo es, pero no quiere decir necesariamente que Bioy Casares no haya concebido también en sus ficciones una salida de ese laberinto, de esas soledades compartidas de las que parece no haber escapatoria. Creo que sí, la concibió y creo que la representó bajo la forma del coraje. En eso se parecía a su amigo Borges. Y la representación más perfecta que le dio a esa salida, a esa manera de romper, como diría quizá el García Márquez de 100 años de soledad, la dura cáscara de su soledad, es en El sueño de los héroes. La historia de un chico que también está enamorado, que también está sumergido en un baile de máscaras, potente símbolo también para Bioy, y que termina redimiéndose por un acto de coraje. Pero esa es otra historia y la puedo contar otro día cuando no tenga que irme a la radio. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, soy Carlos Gamerro. Soy Esther Cross, muchas gracias por la escucha. Yo los saludo ahora, hasta Esther luego. y Carlos. Muchas gracias. Voy a escuchar la grabación, si hay. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno. Bueno, gracias por la escucha anticipadamente y felicitaciones por esta edición de las obras completas de Bioy Casares, que celebro muchísimo. Cuando me llamaron para venir, elegí un cuento de Bioy. Podría haber elegido cualquier otro texto de él, que es El perjurio de la nieve. Me pareció que es un cuento que es como un aleph de la obra de Bioy, donde se condensan muchos temas de él. Antes quiero hablar un poco más en general, brevemente. Creo que Bioy Casares es de los grandes escritores de los que ya forman la tradición nuestra literaria. Tiene una particularidad que es, a la vez de un gran escritor y una guía, es un escritor que se siente muy cercano. Eso no es usual, es un antecedente, un precedente que tiene esa cercanía. Creo que hay distintas formas de rastrear cómo se logra eso a través de la palabra. Y creo que, bueno, pese a lo que decía Gonzalo de la literatura de la trampa, creo que Bioy Casares, más allá de eso, tenía un gran proyecto literario y que era muy leal a ese proyecto literario, que era un proyecto que iba mucho más allá de lo estético y de los temas. Nosotros a veces, los lectores, tendemos a creer que los escritores hablan siempre en sentido figurado porque son escritores, que todo lo que dicen es metafórico, que todo lo que dicen es un juego de palabras. Pero a veces a mí me da la impresión que cuando Bioy Casares decía, por ejemplo, que él siempre buscaba formas de prolongar la temporada en la tierra y que a lo mejor escribía porque buscaba, porque escribiendo iba a encontrar una forma de prolongar la temporada en la tierra, no estaba hablando metafóricamente. Me lo pregunto, se los pregunto a ustedes, que son lectores de Bioy, que creo que por eso están acá. Creo que cuando, con ironía, con su beta romántica, porque como dice una escritora amiga mía, hay algo de romántico en el sentido del romanticismo, ¿no? Que es la ironía de poder decir dos cosas al mismo tiempo, un poco en chiste, un poco en serio. Habla de buscar la inmortalidad por libro, no se refería a lo que podemos entender en sentido literal, que es encontrar un lugar en la literatura, sino que tanto él como Borges realmente
estaban hablando de la inmortalidad por libro y compartían muchos temas que sobre todo en ese momento tenían que ver con eso. Y cuando hablaba del libro como una máquina que estaba hecha de texto y de un lector del otro lado, creo que también lo decía un poco literalmente. Bueno, más allá de eso voy a entrar en El perjurio de la nieve, que es un cuento que está en un libro de cuentos que es La trama celeste, que es un libro donde Bioy dice que es el momento en que él como escritor empieza a asumir la responsabilidad de lo que hacía. Y asume esa responsabilidad, hablando de la inmortalidad y de lograr la inmortalidad por libro, este escritor tan tímido que tiene este proyecto tan grande, cosa que no me parece casual, como si silbara bajo, porque ese silbar bajo es el mensajero de un gran proyecto literario. Él decía que la invención de Morel, creo que sobre todo en la invención de Morel, había escrito un libro con una trama tan perfecta como un mecanismo de relojería. Un amigo de él le había hecho esa crítica, que le faltaba vida al texto, le faltaban digresiones. Entonces él decía que con las digresiones entraba vida en el texto y que eso él aprendió como a tomarle el pulso con el tiempo, aflojando la mano. Él se definía además como un autodidacta. Eso también creo que se pierde un poco de Bioy. En general, cuando los escritores les preguntan cuáles fueron los libros que los formaron, no suena conocida la lista. Parece que hubiera un canon y que sin querer, como si hubiera un ventríloco de la tradición hablando a través de la boca de los escritores, repiten lo mismo. Y cuando escuchamos la formación de Bioy como autodidacta, nos llevamos sorpresas que por ahí pasan un poco desapercibidas porque por este silbar bajo de Bioy, ¿no? Pero él de sus libros de formación habla de libros que le gustaron antes de leerlos. Habla de la tradición oral, habla del Pinocho de Collodi, habla de Jeep, de Mademoiselle Loulou, habla de libros que en general no forman parte del canon. Eso también nos habla de un escritor que en general tomamos como un escritor muy clásico y cuando lo escuchamos realmente está hablando de una tradición que viene un poco tangencial, que viene un poco de costado. Pero bueno, vuelvo a esto. Él dice que es con la trama celeste y con estos cuentos, dentro de los que está también El perjurio de la nieve, cuando empieza a entrar lo que él llama la vida, cuando esta perfección de buscar la técnica en la trama, por supuesto que La invención de Morel es un libro maravilloso, El sueño de los héroes también, aparece en lo que él escribe, cuando él dice que no elude la responsabilidad de lo que escribe. Y escribe este cuento que si fuera un lugar, podríamos entrar, por decirlo así, con una imagen un poco brutal y esquemática, para buscar distintas cosas. A mí me sorprende mucho este cuento siempre a lo largo del tiempo. Primero me sorprende esto de buscar la inmortalidad en un cuento, ya hablando del argumento, que quizás sería lo de menos, aunque no es lo de menos, eso también, esta idea de poder detener el tiempo, que cuando uno lo lee y es joven, atrapa mucho por la ocurrencia, cuando va pasando el tiempo y la vida tiene complicaciones, impresiona más, sobre todo si se tiene en cuenta el momento de la vida en que Bioy estaba escribiendo eso, sin hacer espionaje biográfico, me refiero a la juventud, y sin que la juventud sea un valor en sí mismo, a la visión de la vida que tiene ese escritor que se siente a escribir esto. Pero podemos entrar en este cuento con distintas guías de lectura y siempre nos vamos a llevar una sorpresa. Y vamos a ver también la comunión de temas con Borges, que siempre no sé por qué se hace esa especie de justa entre Borges y Bioy, cuando quizás lo que más hay que resaltar entre ellos es la comunión y la amistad que había. Y siempre se habla como de si uno le hace asombro al otro. Podemos entrar y leer El perjurio de la nieve como una historia del tema del doble. Es una historia de dobles. Tenemos al Oribe, bueno, la película que se hizo después se llama El crimen de Oribe, y tenemos a Villafañe. Y tenemos a un tal ABC, que es Berger Cárdenas, y ABC, que también es Bioy Casares, ya con un juego magistral que ahora que hablamos de intervenciones, de paratextos y todo, parece modernísimo. Ese es un tema que si abrimos los diarios el Borges de Bioy, era un tema que hablaban ellos todo el tiempo. Lo cita Shelley, y hay un verso de Shelley, del Prometeo de Shelley, que Borges y Bioy revisitaban, bueno, dije revisitar, que es una palabra que se usa tanto ahora, releían siempre, que es el mago Zoroastro.
mi hijo muerto, estoy traduciendo mal, disculpas, vio su propia imagen en el jardín. Es este tema del doble que se aparece y cuando uno se encuentra con su doble va a pasar algo terrible. Todo esto que yo estoy explicando y es una lata, no está dicho. Está nombrado Shelley, está nombrado Meinrich. Son todos escritores que tocan el tema del doble, tocan el tema de la inmortalidad. Aparecen estos dobles, aparecen estos juegos de dobles espejados además. Por suerte para todos ustedes sería imposible que yo trate de resumir y contar de qué manera todos estos dobles se van encontrando y se espejan. Esa es una forma de leer esta historia. Otra forma de leer esta historia es como un policial. ¿Pero qué tipo de policial? Yo creo que el mejor policial es el policial que nos muestra que la realidad o la historia o la verdad, que vayamos a saber qué es eso, depende del relato y que siempre puede cambiar de acuerdo al relato y que los materiales los tenemos ahí tendidos y que en última instancia depende de cómo ordenemos esos materiales, cómo vamos a llegar a la verdad. Es una teoría del plagio también. Porque tenemos un personaje que es Oribe, del que se dice que plagia, y hay una pequeña y condensadísima teoría muy irónica y graciosa del plagio, porque en un momento se dice que Oribe, este escritor que finalmente se sacrifica por su forma de plagiar, que va más allá del arte y de la escritura, lo que tenía era entre las artes que manejaba el arte de la imitación. Y la manejaba tan bien que el plagio era algo que le salía naturalmente, era casi un homenaje a la persona que plagiaba. Entonces podría seguir, pero El perjurio en la nieve es un cuento que es muchos cuentos a la vez. Y por supuesto que está el tema de la inmortalidad. Todo esto Bioy lo logra escribiendo, voy a tratar de ser sintética, como él decía que cuando un escritor, cuando alguien habla en argentino, tiene que escribir como un argentino. Yo estoy tratando acá de meterme en el lenguaje de él. Y creo que tenemos los grandes escritores argentinos, son escritores que escriben en argentino, pero cada uno tiene su argentino. Está el argentino de Silvino Campo, el argentino de Borges, y está el argentino de Bioy. Y el argentino de Bioy es un argentino especialísimo para tomar el pulso de los diálogos, el pulso de las conversaciones, el pulso de lo que es los lugares, las ciudades. Él habla con muchísima concisión, en un lenguaje que parece simple y directo. Habla, por ejemplo, de la iluminación exaltada de Buenos Aires, en un cuento que pasa en la Patagonia. Realmente él logra que la literatura se convierta, que su escritura se convierta en un dispositivo, en una forma de transportarnos, en una experiencia casi sensible. Otra forma de leer El perjurio de la nieve es como un relato gótico, donde tenemos aislamiento, donde ese aislamiento es casi palpable, donde hay una teórica de lo gótico y de lo fantástico que dice que en una cultura de lo visual, cuando lo visual se enrarece, ahí estamos entrando en el terreno de lo fantástico. Y acá, cuando Oribe y Villafañe miran a través de unos largavistas, se dan cuenta de lo que ven por el largavistas es una imagen que está en la eternidad. Eso es el terreno de lo fantástico. Pero hay algo más de este relato y con esto voy a cerrar. Y es que en el prólogo, creo que es de la trama celeste, no del perjurio, porque en el prólogo del perjurio él cuenta, o en algún momento de la trama, del prólogo de la trama, él cuenta que este cuento se le ocurrió conversando con Borges y lo escribió 11 años después, y se le ocurrió caminando además, ¿no? Esta cosa de caminar y los dos y charlar. Habla del anhelo de los hombres, del anhelo de los seres humanos de dejar constancia de que fueron reales o de ser reales. A mí eso me hizo acordar mucho a un cuento que les gustaba mucho a Borges y a Bioy, que lo incluyeron, creo que está, no sé si lo incluyeron en su literatura, en su antología de literatura fantástica, que es el Enoch Soames, que en un momento el personaje dice, por favor, hágales recordar que yo existí. Y a mí me hizo gracia esto, que me parece que es muy típico de la literatura de Bioy, porque yo pensaba, casi todos los escritores de literatura fantástica lo que tratan de hacer es de volver verosímil lo que es fantástico. Y Bioy Casares, en general, lo que trata de hacer es de volver verosímil la realidad.
porque a él era la realidad lo que le parecía bastante fantástico. Él decía, la realidad en cualquier momento se vuelve fantástica, se pone rara cuando se corta la luz, cuando uno tiene así un momento un poco como de desvanecimiento. En esos momentos la realidad se vuelve rara y él como escritor hace una operación que es totalmente inversa a lo que hacen en general los escritores, que tratan de darle verosimilitud a lo que es raro. Él trata de que esa realidad, que en el principio de este cuento se expande y se ramifica, el cuento empieza así, y hace que el pasado se vaya alejando inexorablemente, esta realidad se vuelva verosímil. Eso hace que un escritor como él logre algo que es único, que es que la literatura fantástica se pueda presentar con una escritura que parece realista. Creo que eso hace, volviendo a lo que decía al principio, que estemos presentando la obra completa de un escritor que es un gran escritor que a la vez se siente muy cercano. Bueno, eso es todo y le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Bueno, gracias Esther, gracias a la editorial por esta invitación, a la biblioteca y a todas y todos ustedes por estar acá. Y agradezco especialmente a la editorial que hayan sacado esta colección, porque es realmente hermosa. Creo que Bioy, si está en alguna de estas realidades paralelas, debe estar muy contento, porque aparte es de una elegancia la colección, realmente muy digna de Bioy. Cuando yo me muera les doy 20 años más o menos y me hacen algo más o menos parecido. Bueno, yo voy a hablar de un periodo que es al que a mí más me interesa de Bioy, que va de la invención de Morel al sueño de los héroes, más o menos 15 años, y que incluye el libro La trama celeste, con los cuentos que ya mis compañeras y compañeros han hablado también, como Memoria de Paulina, La trama celeste y El perjurio de la nieve, 3 cuentos realmente maravillosos. Incluye también en este periodo, que después de la invención de Morel, Plan de evasión, que es una novela muy interesante, para mí fallida, pero en sus fallas yo terminé de entender cómo funciona el Bioy de este periodo. Yo no voy a hablar directamente de Bioy como autor de género fantástico o de ciencia ficción, porque escribí un libro en el cual, titulado Ficciones barrocas, en el cual propongo que, o trato de inventar una categoría nueva, pero que me parece que explica un poco qué es la singularidad, no solo de Bioy, sino de sus coetáneos que trabajan de modos parecidos, Borges, Silvina Ocampo, Bioy Casares, y del otro lado del charco, Onetti y Felisberto Hernández también hacen cosas similares en la misma época, con lo cual es un género más rioplatense que argentino. Muy sucintamente, esta forma del fantástico, que a veces no son relatos fantásticos, sino que son explicables, digamos, por las causalidades habituales, ¿no?, que aceptamos como no fantásticas. Siempre hay 2 planos de la realidad, y siempre hay uno que corresponde a lo que podríamos llamar una realidad objetual o perceptual, y otro que corresponde a algún plano de la representación. La pintura, la literatura, la fotografía, el cine, los espejos, los sueños, las alucinaciones, ¿no? Temas que, al solo decirlo, yo uno inmediatamente asocia con Cortázar, con Borges, con Bioy, con Silvina. ¿En qué consisten estas ficciones? ¿Cómo se desarrollan estas tramas? Es cuando se producen cruces o causalidades no habituales, escandalosas. Si descubrimos que, por ejemplo, no es una novela la que está reproduciendo la vida, sino que la vida está reproduciendo una novela. Cuando lo que determina lo que hacemos o nuestra realidad son los sueños y no la vigilia. Cuando el ser de un cuadro tiene más potencia que el modelo. Dorian Gray es un ejemplo temprano de este tipo de ficción. Un ejemplo perfecto, ya lo han dicho desde otro lugar, hoy es la invención de Morel, donde justamente lo que filman estas máquinas, que son filmadoras totales, porque registran no solo las impresiones visuales y auditivas, como las filmadoras que conocemos, sino táctiles, de frío-calor, gustativas, olfativas, con lo cual crean una realidad perceptual total que, digamos,
termina no siendo diferenciable de lo que consideramos como realidad objetual. Y a la vez, como bien señaló Gonzalo, aunque creo que no se repite lo mismo un día después de otro, sino que es una semana entera que luego se repite cíclicamente. Pero justamente ahí la reproducción toma el lugar del original. El original se degrada y desaparece, y lo que queda como realidad es lo que originalmente parecía ser una reproducción. Es un caso clarísimo de esta, digamos, inversión de lo que habitualmente consideramos el orden de lo real y el orden de la reproducción. La reproducción termina siendo más real que lo real o reemplazando a lo real. La invención de Morel es nuestra primera novela de ciencia ficción. Seguramente se escribieron otros textos que pueden ascribirse al género, y es quizás la más perfecta. Digamos, en ese sentido, si la Argentina tiene, la literatura argentina más bien, lo de la Argentina debe ser por el Mundial, ¿no? Que se me coló. La literatura argentina tiene algún derecho a ocupar un lugar importante en el canon de la literatura de ciencia ficción. Sin duda es la invención de Morel nuestra carta más fuerte. Además, por su lenguaje tan aparentemente simple, tan preciso, tan referencial, ¿no? Tan poco barroco. Bueno, justamente una de las hipótesis que planteo en mi libro es que esta idea de que el barroco se define por el estilo y que de alguna manera su lugar americano es el Caribe, Cuba, Colombia, es un error, porque las ficciones argentinas son tan barrocas como esas, pero lo barroco no se da tanto en el estilo, en el uso del lenguaje, sino en cómo se arman las tramas y cómo se da esta interacción, ¿no? Entre la realidad objetual y las reproducciones. Ahora, otra particularidad de Bioy es que si estos temas, ya sea fantásticos, como el caso de Memoria de Paulina, o El perjurio de la nieve, claramente de ciencia ficción, en La invención de Morel y Plan de evasión, y una zona indefinida para, yo diría, la trama celeste, porque si bien el piloto logra pasar de una realidad a otra en un avión, lo cual da una idea tecnológica de ciencia ficción, se explica que sin querer hizo con el avión pases mágicos, ¿no? Lo cual nos pone justamente cerca del arte del mago y de la magia. Pero a Bioy creo que no le preocupaban estos deslizamientos, y de hecho, de nuevo, si bien de los 4 autores argentinos que estoy mencionando, el que más se corre para el polo de la ciencia ficción es sin duda Bioy, ¿no? Hay toda una zona, digamos, de contacto, donde a veces la diferencia entre decir que un cuento fantástico es de ciencia ficción es simplemente que el autor puso alguna coartada tecnológica para que se lo pueda llamar ciencia ficción. Sean fantásticos, sean de ciencia ficción, lo peculiar, y ahí sí, esta es una peculiaridad de Bioy, es que esto se da a nivel de la trama, del armado de la realidad, pero el armado textual, el armado narrativo es claramente de novela policial. Tanto Morel como Plan de evasión, como en Memoria de Paulina, La trama celeste, Perjurio de la nieve, se plantean como misterios que tienen que ser resueltos y que aparece alguna figura que lo explica. Tanto es así que en muchos de ellos, no voy a ir uno por uno ahora, con la cuestión de tiempo, tenemos la típica estructura de la policial clásica, estamos hablando, inglesa, la del séptimo círculo, no la policial negra, por supuesto, de la cual Bioy y Borges abominaban, que siempre se dan al menos 2 relatos. Digamos, está el misterio, está la primera explicación, que generalmente está en manos de la policía, un detective inepto, y después viene la explicación verdadera, ¿no? Que con los mismos elementos arma otra forma de saber, no necesariamente más verdadera, pero sí ciertamente más interesante, y que a veces ocupa, como en las novelas de Agatha Christie, y algunas de Conan Doyle también, y del creador del género, por supuesto, de Poe, los cuentos del Caballero de Dupin, muchas páginas, ¿no? Que ese a veces, y sobre todo es creo que uno de los problemas estructurales de Plan de evasión, que por momentos da la sensación de que es más larga la explicación, ¿no? que la trama que plantea el problema.
le lleva tantas y tantas y tantas páginas a Bioy explicar uno a uno todos los elementos, pero no deja uno en el tintero. Es, en ese sentido, al mismo tiempo, admirable. Es un problema estructural que creo que resuelve maravillosamente en para mí, la novela que es un poco cierra este periodo, que es El sueño de los héroes. Ahora, algo que también me parece muy revolucionario de Bioy, y no solo estoy hablando en contexto de la literatura argentina, es que cuando surge la policial, el siglo XIX, de alguna manera uno de sus grandes desafíos es plantear un problema que parece ser mágico, sobrenatural, que parece no admitir una explicación realista, y luego el detective tendrá a cargo explicarlo según las convenciones de lo que consideramos aceptable en nuestro mundo, nuestra vida cotidiana. Ejemplo, los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Que está bien, introduce un elemento un poco inusual, que es un orangután, pero bueno, hay orangutanes, ¿no? Uno va a Borneo y los encuentra, no es una criatura fantástica. Que haya uno suelto en París, bueno, es más raro, pero son cosas que pasan. Yo de chico recuerdo haber leído que unos leones se metieron, no me acuerdo si en la casa de una gente, en el patio, en Villa Gesell o algún lugar así, porque se habían escapado del circo. Bueno, listo. Y la otra, quizás el ejemplo más claro de esta operación es El sabueso de los Baskerville, ¿no? La gran novela de Conan Doyle, donde este animal sobrenatural, esta maldición que pesa sobre la familia de los Baskerville, termina siendo explicada por un perrazo que le pintaron los ojos con fósforo para que brillaran en la noche, etc. Pero era el plan de un criminal que se aprovechaba de la leyenda para matar de un susto a los herederos intermedios, ¿no? de la familia. Ahora, ¿qué hace Bioy? Es muy interesante porque si bien la explicación es tan lógica, tan racional como la de cualquier novela policial, las causalidades son mágicas, sobrenaturales o pertenecen al ámbito de la ciencia ficción. Y muchas veces, a mí me ha pasado, digamos, sobre todo dando talleres y todo, se tiende a confundir en la policial la explicación realista con la explicación lógico-racional. Digamos, las causalidades fantásticas y las tecnológicas, digamos, pueden ser no realistas, pero aún así los encadenamientos lógicos y racionales deben respetarse. Y Bioy lo que plantea maravillosamente en estas ficciones es que es una lógica de lo fantástico o una lógica de la ciencia ficción o la ficción, digamos, especulativa. Y de paso, justamente mostrando que no necesariamente, digamos, la racionalidad es realista o el realismo es racional. Se aprende mucho leyendo a Bioy, no es solo una lectura agradable. Gonzalo hablaba de La invención de Morel como la mejor novela, la más perfecta. A mí me parece que la mejor es El sueño de los héroes. Es de un equilibrio, de una complejidad, de una riqueza en la presentación de estos barrios porteños, que es un lugar que termina descubriendo, creando. Bioy, porque aparte no son los barrios, digamos, todos sabemos que hay una Buenos Aires de Bioy, una de Borges, una de Arlt, una de Marechal. Bueno, la de Bioy es rara, porque son esos lugares medio periféricos, ¿no? Liniers, Villa del Parque. No es ni el centro ni son los suburbios, sino son esos lugares que casi parecería que no tienen una identidad propia. Y creo que tiene que ver con esta preferencia de Bioy por estas zonas liminares. El sueño de los héroes, de todos modos, tiene, digamos, uno de las contras que tiene, si lo comparamos con La invención de Morel, que es totalmente de Bioy, ¿no? Es que es el universo un poco de Borges, los cuchilleros, los guapos, el culto del coraje. Y la resolución también es un poco a la manera de Borges. Pensemos en el sur de Borges y El sueño de los héroes, ¿no? El hombre que finalmente lo que quiere es morir como un valiente peleando a cuchillo, ¿no? En el caso de Gauna, el héroe de la novela de Bioy, bueno, su destino era morir peleando a cuchillo con el doctor Balerga y aprendiendo que era valiente, algo que una y otra vez le sucede a los personajes de Borges, pero su novia y su futuro suegro, el brujo Taboada, descubren que va a morir esa noche, entonces logran como hurtarlo de ese destino, pero que lo sigue visitando en sueños y que lo lleva a repetir esas 3 noches de carnaval para buscar esa muerte que de alguna manera le escamotearon y el encuentro consigo mismo como hombre
de coraje. Y esto lo descubre no justamente, volviendo sobre esto que decía, de a veces la cuestión estructural que hereda de la policial, de estas explicaciones larguísimas, ¿no?, que en las novelas de Agatha Christie siempre se dan con una ronda y el detective con todos los sospechosos, uno a uno, explicándoles qué hizo cada uno y finalmente señalando al culpable. Acá más bien sucede no como una explicación larga, pausada, de cuasi policial o científica, sino como una revelación, ¿no? Gauna comprende mientras está peleando, con su cuerpo peleando con el doctor Valerga, qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo ahora. Y además, junto con esa comprensión, lo inunda el júbilo, ¿no?, de haberse encontrado con su destino, aunque su destino sea la muerte, ¿no? Pero es la muerte de un valiente. Algo que me preguntan siempre y ahora me han vuelto a preguntar con esto de, se ve que alguien se enteró que iba a hablar hoy acá y me piden notas y entrevistas, estas cosas sobre Bioy, que estaría mucho mejor que estuviera Bioy vivo para darlas. Es que tiene que ver todo esto, que tiene que ver Bioy con el peronismo, o si el peronismo tuvo algo que ver con todo esto. Yo creo que sí, justamente estoy hablando de novelas que van del 40 al 54, ¿no? Es decir, que buena parte de este periodo de la producción de Bioy está ocupado por el primer peronismo. Y sin duda que, y eso es también mi hipótesis, que la obra de estos otros autores que escriben ficciones con una estructura similar, con un concepto similar en Buenos Aires, en la misma época, y que además son amigos en la mayoría de ellos, el que era un poquito el odd man out era Cortázar, pero hasta ahí, tienen que ver con el peronismo. Por un lado, porque justamente todos estos cuentos, como propuse, si es que si mi hipótesis es válida, tienen que ver con que en una realidad que consideramos de una pieza conocida, predecible, irrumpe otra realidad, el 17 de octubre, ¿no? Que es un poco la reacción de un escritor que era más ensayista que cuentista y que poeta, Martínez Estrada, que dice, ¿de dónde salieron? ¿Dónde estaban? ¿No? Justamente, salieron de otro plano de la realidad, de una realidad paralela, de otra Buenos Aires donde había negros peronistas. ¿Cómo reaccionan? Por un lado, hay una primera objeción, no menor, que es, pero muchos de estos cuentos se escribieron antes de que el peronismo fuera siquiera imaginable, ¿no? Esta objeción ya la contestó, y muy bien, Andrés Avellaneda en un libro que tiene un título bastante triste, él habla de la ideología. Yo, si viera ese título, no lo compraría el libro. Y es un libro maravilloso, ha sido reeditado por Eudeva, en el cual plantea que, bueno, no necesariamente hay que pensar a la literatura como una especie de estímulo-reacción, digamos, no es una respuesta pavloviana a lo que sucede, y que más bien se dio que había una matriz previa constituida por los relatos de estos autores, en la cual este hecho nuevo impacta y es absorbido por esta matriz que ya planteaba esta idea de lo fantástico como el encuentro de dos realidades incompatibles que están en pugna y donde la aparentemente menos real amenaza con reemplazar a la que pensábamos más real. El único que se sale un poquito de esta consideración y que esa es su singularidad, según lo entiendo yo, es Cortázar, porque Cortázar es el único de los cuatro que se pregunta, che, ¿y no será que ellos son los reales y nosotros somos los ilusorios? ¿No? En el otro polo estaba Borges, que claramente, en textos como La ilusión comique, justamente decía, bueno, lo característico del peronismo es una característica que él encontraba en el peronismo, en el infierno y en la literatura. Medio rara, ¿no? Pero que es la irrealidad. Es una especie de pesadilla que duró 10 años, pero luego se va a disipar como humo y nunca más va a volver. Bueno, cuando en los 70 volvió, estaba un poco contrariado, ¿no? Y tuvo que reelaborar algunas de sus hipótesis. Pero de todos modos, más allá de cuán real sea la pesadilla que ha sucedido, el modo de encararla de Borges es claramente, ¿qué otra cosa podría ser? El duelo, el enfrentamiento, ¿no? Silvina tiene su propia estrategia, también bastante predecible, jugar a las escondidas, ¿no? Se esconde, se recluye, ¿no? Cortázar, ya dije básicamente, es el que se plantea la perplejidad de, bueno, si esta es la realidad, lo acepto, pero me voy. Y se fue. Se fue en sus cuentos y después se fue de cuerpo presente. ¿Y Bioy? ¿Qué dice Bioy? Cada vez que hay un problema lo resuelvo yéndome.
Plan de Evasión, que ya es una novela que sí escribe, digamos, cuando esto está sucediendo, empezando a suceder desde el 45, es un título perfecto, porque por un lado es un plan de fuga, y por otra parte parecería que se está anticipando Bioy, y no me extrañaría que así fuera, a las críticas que luego recibiría la literatura de estos cuatro, que, digamos, desde ciertos sectores, de ciertas lecturas, que son literatura de evasión, ¿no? A mí me parece que justamente hay que tomar la idea de evasión en el sentido que le da Bioy, es decir, hay que escapar de una cárcel. Y para escapar de una cárcel, y si nos quedara alguna duda al respecto, tenemos toda la literatura y los testimonios de los detenidos durante la dictadura, lo primero es conocerla minuciosamente, hay que entenderla en su más concreta realidad. Y esto es lo que hace la literatura de estos autores, siendo todos ellos o gorilas o antiperonistas. Yo hago la diferencia entre ambos, no la voy a explicar ahora, pero Borges es claramente gorila, Cortázar es claramente antiperonista, no es lo mismo. Pero sí buscan distintas maneras de entender esta realidad, y es la comprensión que nos dan, ¿no?, de esta realidad, llamémosla peronismo, ¿no? Hay que darle algún título, es mucho más interesante que la que dan los autores favorables, digamos. Hay un cuento de Bioy, lo digo porque me parece, es un cuento sencillo, no se compara con estos, pero me parece perfecto como condensación, como miniatura de todo esto, que es la forma del mundo, que encuentra un pasaje que lleva del Tigre a Punta del Este, ¿no?, que era el camino que seguían todos, que los que tenían que cruzar el río, digamos, cuando se iban de la Argentina peronista. ¿Qué más puedo decir? Podría decir muchas cosas más, pero se me terminó el tiempo. Pero en este encuentro de géneros literarios, maneras de ver la realidad, lo fantástico, la policial, la ciencia ficción, esto que yo propongo como un género nuevo, típicamente rioplatense, la ficción barroca, y al mismo tiempo poder medirse, ¿no?, con una realidad social, política, económica tan compleja y tan rica como la de la Argentina de esos años, bueno, creo que por algo seguimos leyendo, publicando, aprendiendo de estos maestros, entre los cuales Bioy ocupa un lugar sin duda preponderante. Él solía insistir, digamos, a veces casi por momentos con cierto patetismo, no, pero algunas cosas Borges las aprendió de mí, ¿no? Creo que es totalmente erróneo pensar a Bioy como discípulo, como alguien a quien Borges le hacía sombra. Es decir, Borges es un escritor mayúsculo, es más grande, no solo quizás que estos tres, sino que toda la literatura argentina junta. Pero Borges se forma junto con, en diálogo con, aprendiendo con Silvina y Bioy, sobre todo, noche tras noche, ¿no? Y basta leer el Borges de Bioy para darse cuenta que es un encuentro maravilloso. Es como Esther habló de Shelley hace un rato, es como pensar qué pasó, quién era el importante, Percy Shelley, Lord Byron, Mary Shelley. No, cuando se juntaron los tres pasó algo que no hubiera pasado si no se juntaban. Y lo mismo creo sucede con el caso de Borges, Bioy y Silvina. Bueno, nada más, muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Gonzalo Garcés, perdón por llegar tarde. Es un buen cuento de Bioy, se tendrían que haber reído un poco más. Perdón, soy Juan Boido, el director editorial. Quedé atrapado en un cuento de Bioy, llegué 1 hora temprano y no sé cómo encontré un pasaje que me hizo salir 1 hora y 10 más tarde. De Punta del Este. De Punta del Este, vengo directo. Pero me bajé en Tigre, por eso tardé en llegar. Bueno, nada, en realidad voy a hacer la presentación que tendría que haber hecho al principio. Quería agradecerles, pero como veo que se quedaron todos, creo que los agradecidos son ustedes, así que paso a agradecerles primero a Gonzalo, que no está, a Esther y a Charlie, por aceptar venir a presentar esta biblioteca de Bioy que hicimos con muchísimo placer, con algún sentido imaginario de la responsabilidad. Sí, ¿no? O sea, al final la literatura somos muy poquitos, pero los tenemos engañados.
Entonces poder desde la editorial emprender una publicación así, poder publicar los 15 libros, que es verdad que agrupamos algunos cuentos y las últimas novelas y los últimos cuentos, porque nos parecía que era de pedirles demasiado que compraran a lo mejor 25 libros, pero 15 nos pareció un buen número. Es un trabajo parecido al que venimos haciendo con Cortázar y con Borges, que sacar a estos autores del ladrillo para abogados y de obra completa y poder volverlos a circular como libros, como fueron publicados y como son y como se tienen que, para mí se tienen que leer. No es lo mismo leer todos los cuentos completos que leer un libro que muchas veces en su armado como libro de cuentos es un artefacto literario que tiene algo para decir en sí mismo. Entonces, ese trabajo, la verdad que es un placer, eso digo, una secreta responsabilidad que tenemos los que nos importa la literatura y que mucha gente en la editorial acompañó. Raquel Cané, que está por allá, hizo unas tapas preciosas, que yo que tengo todos los libros de Bioy en mi casa, me quiero comprar, no me los voy a comprar, pero los voy a tener. Los quisiera comprar. Nosotros también los queremos comprar. También se los vamos a regalar. Julieta Obedman, la directora de Alfaguara, que trabajó muy cuidadosamente, porque estas ediciones de Bioy también tienen un trabajo, perdón que robe estos minutos, pero me parece importante decirlo, que es de fijar la obra definitiva de Bioy. Hay muchas reediciones y ediciones de Bioy, y cuando es un trabajo que hicimos también con Borges, lo de Cortázar estaba más hecho, digamos, pero cuando uno ve la cantidad de ediciones que circularon en Buenos Aires, en México, en España, es muy difícil fijar y a veces encontrás diferencias muy sustanciales. Sustanciales para nosotros poquitos, pero sustanciales igual. Entonces también el trabajo de Julieta, el trabajo de toda la gente de prensa y de marketing que monta esto, que es inmenso. Están Sara, Verónica y Victoria, que ya tomó el guante de Gonzalo y quiere publicar La Trampa Celeste enseguida. Y sobre todo, la verdad es que a Gonzalo, que no está, pero que toma la antorcha de un poco ciclópea y un poco absurda de divulgar la literatura desde una radio masiva. A Esther, que nos conocemos hace mucho tiempo, nos vemos poco, pero para mí es una de las escritoras argentinas, una no, creo que es pero una de las escritoras y escritores y escritoros argentinos que más cerca estuvo de Bioy cuando estuvo vivo. Tiene un libro de entrevistas con él que es precioso, que podríamos incluso reeditar, pero que además cuya obra más cerca está de esa sensibilidad que ella explicó de Bioy, tanto en sus libros más fantásticos como en sus libros más, no quiero decir sutiles, pero sí, sutiles. Hay un libro de Esther que a mí me parece precioso, que es Kavanagh, que son todos cuentos que transcurren en un edificio y que podrían ser de Bioy para Celo de Silvina. Y Charlie, que bueno, también nos conocemos hace mucho tiempo. Cada tanto tengo como el inmenso placer de publicarlo y a mí me parece, siempre se lo digo a él, así que no me sonroja decirlo acá delante de él, que para mí es una de las personas que más y mejor piensa la literatura argentina, como lo acaba de mostrar en esta manera hipercondensada. Así que me parece que, además de todo lo que montamos, es un lujo que hayan podido escuchar y que yo siempre veo que estas cosas se graban, nunca sé bien dónde quedan, pero supongo que en YouTube, que está todo, ¿no? Que es un invento de Bioy Casares, YouTube también, está todo. Esto va a estar ahí, espero que esta parte la saquen, en la que estoy yo. Solamente dejen la parte donde digo que soy Gonzalo Garcés, perdón por llegar tarde, y que vuelva la cinta a repetirse. Quería agradecerles todo eso y a ellos especialmente porque vinieron a hacer esta presentación, que es un lujo. Y como yo quedé demorado en el bar y no los puedo llevar a todos al bar, decidimos traer vino para acá afuera y que puedan... ¿Cómo? Y champagne. ¿Es champagne? Qué groncha, ¿eh? O sea, ¿te gusta el champagne? Champagne. Porque hace calor. Perfecto. La chica del abanico nos invita a champagne a todos. Si eso no es la invención de Morel, no sé qué más quieren. Gracias.